Ahí está. Y nos vamos a la presentación. Ya era alguien más que quiere entrar, me parece. Se me hace lío con esto. Ahí entró. Bueno. Ahora sí, la última, a la ecuación final que arribamos en las clases anterior fue la ecuación general de energía. Y la pudimos observar en los distintos, con las distintas geometrías. Discúlpenme porque siguen entrando alumnos. Y no se pueden hacer las dos, no se puede dar la clase y la presentación y admitir. Es un lío eso. Bueno, creo que ahí somos 14. No, Mónica, creo que lo que sí se puede hacer es crearla con el calendario de Claro, Google. con el calendario ahí entran directamente, pero no me di cuenta tarde, me di cuenta hace un ratito y no tenía el listado, así que bueno, ya está. Hola, Noé, buen día. Hola, buen día. Hola, chicos, Bueno, entonces buen día. vamos a buscar acá el puntero láser. Bueno, con lo que habíamos, volvemos con el mismo concepto que la última clase, que en la clase anterior, con lo que habíamos trabajado, lo que habíamos llegado, era la ecuación general del balance de energía. Y habíamos visto de que para cada coordenada solamente teníamos o disponemos de una sola ecuación. No como en cantidad de movimiento que obteníamos una componente en el caso de las coordenadas cartesianas, una componente para el eje de las X, una para el Y y otra para el Z. Para la ecuación de calor solamente tenemos componente. Y la componente teníamos, no eran componentes, solamente una sola ecuación. Y de estas ecuaciones, dependiendo de la forma geométrica que tome nuestro sistema, nos va a convenir utilizar uno u otro sistema. Si vemos así en forma general, lo que tenemos que hacer es, una vez leído el enunciado de resolución de para resolver nuestro problema, o planteado el problema, leemos el enunciado, obtenemos el planteo del problema a partir de la lectura correcta del enunciado, bosquejamos nuestro sistema. Y dependiendo de la forma geométrica a la que se parezca, utilizaremos un sistema u otro de coordenadas. Una vez elegido el sistema de coordenadas, se procede a ubicar el eje. Y el criterio de selección de ubicación del eje, ¿se acuerdan? No dista mucho de lo que hicimos para seleccionar el eje con la ubicación del eje de coordenadas en cantidad de movimiento. Si teníamos que elegir un eje de coordenadas en un sistema cilíndrico, como el que vemos acá en la figura, no nos va a quedar otra forma, no hay más opción que colocar sí o sí. Esperen que vamos a poner, se me pasan las diapositivas y no logro. Mónica, ahí no estás en el modo presentación del PowerPoint. Vemos las ¿Ahí no se ve? pero no. Sí, ¿Y ahí? las vemos, pero no en el modo presentación. Ah, no se ve en el modo presentación. Ah, no, me parece que tienes que compartir pantalla completa para poder verlo en modo presentación. Dejar de presentar, a ver, toda tu pantalla. Sí, va a ser más fácil. Yo creía que era más fácil ponerle paréntesis, pero va mejor por este lado. Así que si yo pongo en el modo presentar, solamente la ventana, ahí sí lo ven. Ahí la vemos bien, sí. Ah, bueno. Entonces acá lo que estábamos repasando era que, al igual que en cantidad de movimiento, nosotros, una vez leído el enunciado, bosquejado el sistema, tenemos que seleccionar el sistema de coordenadas. Si, por ejemplo, nuestro sistema se trata de tiene una forma geométrica cilíndrica, voy a utilizar coordenadas cilíndricas.
¿Tengo chances de ubicar el eje en cualquier lugar? No, ya estudiamos en cantidad de movimiento que el eje de coordenadas en un sistema cilíndrico, sí o sí el eje Z tendrá que coincidir con el eje Z, con el eje del cilindro de nuestro sistema. Y al igual que en las coordenadas esféricas, si tomamos coordenadas esféricas, nuestro centro de coordenadas no va a distar mucho tiene que estar en el centro de la esfera. Donde tenemos un poco más de opciones de selección de ubicación del sistema de coordenadas será en los sistemas de coordenadas rectangulares, que podremos ubicarlos en diferentes lugares, en los extremos, o también podremos ubicarlos dentro del sistema. ¿Sí? Revisa entonces, una vez ubicado el sistema de coordenadas, ¿qué es lo que hacíamos en cantidad de movimiento? Empezábamos a analizar nuestra ecuación. Empezamos a analizar nuestra ecuación y empezamos a revisar qué es lo que pasaba con cada uno de los términos, a ver qué términos se anulaban, qué términos eran importantes, qué es lo que pasaba con la ecuación. Bueno, entonces una vez que analizamos la ecuación, decimos, bueno, si vamos a hacer el análisis de un sistema del balance de energía en coordenadas cartesianas. Si yo tengo un sistema en estado estacionario, ¿qué pasará con este término? Es la variación de la temperatura con el tiempo. Si nos encontramos en estado estacionario, este término, ¿qué va a pasar? Se simplifica. Se simplifica, será cero porque no va a haber ninguna variación de temperatura en el tiempo. Entonces, bueno, por estado estacionario, ese término se simplifica. Acá tenemos un paquete de tres términos vinculados con la velocidad y con la velocidad de nuestro sistema. Si nosotros trabajamos con un sistema sólido que está quieto, ¿puedo hablar de velocidades? Si algo está quieto, ¿tiene velocidad? No. Entonces, ¿qué va a pasar con estos términos? Si mi sistema, donde yo voy a aplicar mi sistema hacer el análisis del balance de energía, en un sólido quieto, ¿cuánto valdrá todos estos tres términos? 0. ¿Sí? Ahora, si mi sistema es un fluido que se está moviendo, ya no voy a poder hacer esta consideración. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Si el sistema tiene la densidad es constante del sistema, un fluido, una sustancia incompresible, un fluido incompresible, este término que estoy anulando también se hace cero. Y este término que está acá tiene que ver con los efectos viscosos, es decir, con el movimiento del fluido. Por lo tanto, si estoy trabajando con un sólido, este término también se hace cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos queda de esta ecuación? El primer término, 0. Segundo término, 3 términos de la variación. ¿De quién es Q chiquito? Recuerden, cuando nosotros empezamos a ver en cantidad de movimiento, teníamos el tau, que era la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Ahora tenemos el equivalente a la densidad de flujo de cantidad de movimiento, el Q minúscula, que identifica a la cantidad de energía en forma de calor que se transfiere por unidad de tiempo y área, conocido entonces como densidad de flujo de calor. Esta densidad de flujo de calor, ¿qué dimensiones tiene? En el numerador tendremos energía y en el denominador área atravesada por unidad de tiempo. Y esto es lo que nosotros llamamos densidad de flujo de calor
y es lo que está planteado en nuestro balance de energía. Es decir, nuestro balance de energía está expresado en términos de densidad de flujo de calor, el equivalente al tau, a la densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan en cantidad de movimiento que podíamos ver que la densidad de flujo de cantidad de movimiento podía ir en distintas direcciones? Bueno, acá en calor va a pasar lo mismo. Acá habla de variación de Q de X, es decir, de la densidad de flujo Q de X, es el calor que fluye en la dirección de X. Para que fluya el calor en la dirección de X, ¿qué es necesario que esté presente? ¿Qué necesitamos que esté presente para que haya un flujo de calor o una densidad de flujo de calor en la dirección de X? ¿Me escuchan? Para que haya un flujo de calor en una determinada dirección, ¿qué necesitamos? Diferencia de temperaturas. Una fuerza impulsora, que en el caso de transferencia de calor es la diferencia de temperatura. ¿En qué caso? Perdón, se me traba la lengua. La densidad de flujo de calor, para que exista en la dirección de X, vamos a necesitar que en esa dirección tener una diferencia de temperatura. Entonces vamos a tener acá, si yo tengo esta, vamos a trabajar con el cubito acá para trabajar sobre algo concreto. Vamos a borrarles el sistema de coordenadas. Entonces primero vamos a suponer que estamos trabajando, vamos a trabajar con un eje de coordenadas, le vamos a poner un colorcito para que se distinga. A ver si este se ve mejor. Como es coordenadas rectangulares, le vamos a poner Y y X. Es un sólido, por lo tanto es un sólido y estamos trabajando en estado estacionario. El análisis que hicimos hasta acá era decir, bueno, estoy en estado estacionario, este término se hace cero, el sólido está quieto, todo esto es cero, el fluido, como no hay movimiento de fluido, el efecto de las fuerzas viscosas no existe, y la variación no es un fluido incompresible, es decir, que es un sólido, esto no es cero. Nos quedan estos tres términos, tres términos que son densidades de flujo de calor en la dirección X, Y y Z. Si nosotros tenemos un sistema físico y decimos densidad de Q de X, sería el flujo de calor, a ver si lo podemos dibujar, en esta dirección. Pero para que exista este flujo de calor en esta dirección, lo que tendremos que tener es en la dirección de X una diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces, si yo tengo un ejemplo donde la diferencia en X igual a 0, tengo una temperatura T1, y en X igual a, vamos a poner X1 y X2. Y en X2 tengo una temperatura T2. T1 es diferente de T2, supongamos que T1 es mucho mayor que T2. ¿Qué va a pasar con QX? Va a haber un flujo de calor que va a ir en la dirección de X. Entonces, este término de mi expresión matemática, de mi ecuación, no va a ser distinto de cero, este que está en coloradito acá. ¿Qué va a pasar con el flujo en Y y el flujo en Z? Si en la dirección de Y, ¿qué aparenta este esquema de este bloque? En X1 igual a 0. ¿Qué opinan si yo me muevo en la dirección de Y? ¿Qué pasará con la temperatura? Vamos a suponer, en nuestro caso, que la temperatura en toda esta placa, tiqui, 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 acá, toda esta placa tiene la misma temperatura T1.
Si en toda la placa tengo en X igual a 1, yo me muevo en la dirección de Y, tengo la misma temperatura, ¿tendré flujo? Más que flujo, vamos a decir, ¿tendremos diferencia de temperatura? ¿Tendremos fuerza impulsora en la dirección de Y? No, porque si en la parte inferior tengo T1 y a medida que para donde yo me mueva sobre la placa tengo la misma temperatura, ¿tendremos flujo Q en I? ¿Tendremos este flujo? No. 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 Entonces, en ese caso decimos que la densidad de flujo de calor, se me va. Se va. Esperen que busque la pluma. Entonces, en las condiciones, esto que nosotros estamos analizando, acá estamos haciendo suposiciones y estamos haciendo un ejemplo sin un enunciado. Cuando les toque hacer un enunciado, ustedes en función del enunciado van a tener que poder describir estas cosas en función del enunciado. En este caso nosotros decimos, bueno, en X igual a 1, toda esta placa tiene la misma temperatura. Por lo tanto, en la dirección de Y, yo no tengo fuerza impulsora. El flujo en Y, va a ser igual a 0. Y respecto de Z, ¿en qué dirección me estoy moviendo? Ahora lo vamos a representar. Vamos a cambiarle el colorcito acá y vamos a hacer que la Z vendría por acá. Justo no. Ya voy a aprender a elegir el... Se me mueve. Vamos a elegir el punto. Es la pluma y quiero la pluma. Acá está. Ahora me paro. Esta sería mi dirección Z. Si yo me muevo en la dirección, estoy en el plano del fondo. En el plano, ahora vamos a volver con el puntero láser. Acá está. Estoy en el plano de acá, en X igual a 0. En X igual a 0, si yo me muevo, tengo toda la cara izquierda del bloque. Si me muevo en la dirección de Y, ya vi que la temperatura era la misma. No tengo flujo, por lo tanto, en la dirección de Y. QI es 0. Y en la dirección de Z, la temperatura, ¿qué piensan que puede pasar? Si tengo toda esta placa con la misma temperatura. La temperatura, si yo me muevo a lo largo de Z, ¿va cambiando o sigue siendo T1? No cambia. Es decir, tenemos la misma temperatura. Bien, entonces, ¿qué va a pasar entonces con QZ? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos leído el enunciado, hemos hecho el esquema, hemos colocado el sistema de coordenadas y hemos empezado a analizar esta ecuación. Esta ecuación diferencial que fue reducida ¿a qué? A una ecuación muy sencilla que nos dice que esto es que la densidad de flujo de calor en la dirección de X respecto de X es igual a 0. ¿Es una ecuación de qué tipo? Diferencial, ¿están de acuerdo? Y las ecuaciones diferenciales para resolverlas, ¿qué necesitan? ¿Yo qué tendría que hacer para resolver esta ecuación? Una ecuación diferencial, me va a quedar 0, hago Q de X, tengo que saber si Q de X es función de Y, y es función de Z, y es función de X. Vamos a ver, con X, el flujo de calor va a ser distinto el que fluye en una posición Y igual a 1, en Y igual a 2, en Y igual a 3. ¿Es función de Y? No. ¿Es función de Z? Tampoco, porque yo me estoy moviendo en la placa, pero el flujo de calor por unidad de área no depende ni de X ni de Y. Entonces, esta expresión matemática nos está diciendo de que Q de X no es función. Bueno, quiero contarles dos conclusiones diferentes. A ver, vamos a borrar acá. Entonces, vamos a tener
la ecuación diferencial nos va a quedar, vamos a poner acá, la pluma, nos va a quedar que diferencial de x no es función de x, ¿sí? Entonces, q de x podrá ser una función de ¿quién? De las otras variables, y z. Pero nosotros cuando observamos nuestro sistema, vemos que por más que yo me mueva en la dirección de z, el flujo de calor no cambia porque la fuerza impulsora sigue siendo la misma por más que yo me mueva en la dirección de z y por más que me mueva en la dirección de y. Por lo tanto, nos queda que q de x no es función de x, q de x es, lo vamos a escribir acá abajo, me vengo acá abajo, me va a quedar que q de x es igual a ¿quién? A una constante. Y esta es, hasta acá podemos llegar. ¿Qué necesitamos ahora para terminar de resolver la densidad de flujo de calor, los perfiles de temperatura? ¿Qué se necesita ahí? ¿Nada? ¿Les suena la palabra condiciones de contorno? ¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, si tenemos una situación física, hacemos nuevamente, planteamos el esquema, ubicamos el eje de coordenadas, en este caso hemos elegido coordenadas rectangulares, están colocadas, y una vez que están colocadas las coordenadas rectangulares, seleccionamos la ecuación diferencial de energía. Una vez que tenemos la ecuación general de energía, analizamos. Si es por estado estacionario, este término se nos anula, que es lo que vimos recién. Este término se nos anula. Este término, ¿por qué se hacía cero? ¿Qué dijimos recién? Porque es un sólido quieto. Es un sólido que está quieto, entonces la velocidad, todo este término se hace cero. Esto porque a la velocidad es cero, por lo tanto no hay efectos viscosos, y esto por la densidad, porque la densidad es constante. Entonces nos queda simplemente una ecuación diferencial donde tendremos que analizar si tendremos flujo en una dirección o en varias direcciones. Ese flujo va a depender de quién, el Q de X, Q de Y, Q de Z, de la fuerza impulsora en esa dirección. El Q de Y, para que exista Q de Y, es decir, densidad de flujo de calor en la dirección de Y, ¿qué vamos a necesitar? Que la temperatura, ¿en dónde? Dirección de I, me va a decir que la temperatura en I igual a un valor, en I igual a 1, a ver, en I igual a 1, a ver acá, que esperen que se me borra acá. Borrador, vamos a borrar ahí. Está. En I igual a 1 tengo T1. Y para que haya flujo en esta dirección, ¿qué necesitamos? Que en I2, ¿cuánto tendrá que valer la temperatura? Si vale T1, la misma temperatura, ¿tendré Q en I? No. No, necesito que esta Sería una temperatura T2. sea una temperatura diferente. ¿Qué otra información tendría que saber? ¿Cómo es la relación entre T1 y T2? Si T1 es mucho más grande que T2, ¿qué me está diciendo de Q de I? T1 es más grande que T2. Que va desde T1 hasta T2. Es decir, que vamos a tener un flujo de calor de la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. Tendremos una dirección de flujo en esa dirección. Si yo tengo que en X igual a 0 y en Y igual a ver, vamos a poner de nuevo pluma. Ahora yo voy a tener en X igual a 0
tengo T1 y en X igual a 2 tengo T1. ¿Qué pasa con el flujo en la dirección de X? Si tengo las mismas temperaturas, ¿tendré flujo en X? No. No. Entonces, cuando yo vuelvo a mi ecuación, este término se me va. Por otro lado, vemos respecto de Z. ¿Dónde está Z en este caso? Nos vamos acá, la puntita por acá, chiqui, chiqui. No quiere escribirse. Ahí tenemos la dirección de Z. Para que no haya flujo en Z, T en Z igual a 0 y acá Z sería igual Z, estoy en la pared en X igual a 0, en un Z igual a Z2. Si tenemos las mismas temperaturas, este término de Z se nos va. Bueno, y volvemos nuevamente a que si tenemos todo este término por estado estacionario, esto por sólido que esté estático, esto porque no tengo velocidad y el fluido está, el sistema es quieto, y esto porque la densidad es constante. Una vez que tenemos eso, nos quedamos con la ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial, como dice el título, va a necesitar una condición de contorno. ¿Sí? Entonces vamos a borrar, vamos a despejar los colorcitos de acá. Pero, esperen que vuelva. Tiqui, tiqui, tiqui. Ahí está. Bueno. Y vamos a aparecer la primera condición de contorno. ¿Qué condición de contorno? ¿Qué es lo que se ve ahí de condición de contorno? El título dice flujo de calor. Es decir, tengo en una determinada posición alrededor de mi sistema que está ingresando una determinada cantidad de calor. ¿Sí? Esa cantidad de calor, ¿cómo la vamos a poder expresar? Antes de hacer las expresiones de cada una, vamos a ir viendo las distintas posibilidades de condiciones de contorno. Esta condición de contorno me está diciendo que yo tengo energía en forma de calor que se encuentra en una determinada posición. ¿Cómo indico la posición en la cual tengo una entrada de calor en este sistema rectangular, en este sistema de forma de prisma? ¿En qué lugar está entrando calor a mi sistema, que mi sistema es todo este prisma azul? Si ustedes tuvieran que identificar la condición, ¿dónde la ubicarían a esa condición de flujo de calor? Flujo de calor tendría que ser, lo podemos identificar como un flujo en un determinado lugar. ¿Cómo indican el lugar donde se encuentra esta entrada de calor? Pongámosle que esta entrada de calor es igual a 50 vatios por metro cuadrado. ¿Cómo ubicamos esta condición de contorno? Porque recuerden que las condiciones de contorno son condiciones que están ubicadas en un lugar en el espacio. ¿En qué lugar ven que alcanzan a ver dónde está el calor? ¿Cómo indico esta cara físicamente? Como X igual a 0. X igual a 0, bien. Entonces, en X igual a 0, tengo un ingreso Q de X es igual a 50 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Esa es la forma de indicar. Otra forma, entonces decimos condición de contorno 1, que en X igual a 0 tengo un ingreso de calor.
Ahora puede ser que el calor pueda ser positivo o negativo. ¿Cómo piensan de que el calor es? ¿Qué signo va a tener el calor en Q de X? ¿Va a ser positivo o negativo? ¿En función de qué lo miro? En función de mi eje de coordenadas. ¿Sí? ¿Para dónde va a estar el flujo este de calor? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Que va a tener esa dirección el Q de X? Si yo lo relaciono con mi sistema de coordenadas, va a ser un Q de X positivo. ¿Sí? Entonces vamos a tener condición de contorno, puedo tener una entrada de calor en una determinada, en la frontera del sistema que está entrando una determinada cantidad de calor. Otra condición de contorno también utilizada y que esta no hemos tenido la condición esta en cantidad de movimiento, que es la de frontera aislada. ¿Qué es una frontera aislada? ¿O qué entienden por aislante? ¿Se acuerdan que cuando vimos en las primeras filminas hablábamos de que existían materiales que se utilizaban para impedir el paso del calor o dificultar el paso del calor? Entonces, este material acá blanco está actuando como un material aislante. ¿Qué va a pasar con el calor con este material aislante? El calor llega, porque viene de este fueguito que está acá, llega a la pared, ¿y qué pasa ahí? Si no se les... La idea es que me cuenten en palabras, ¿qué opinan ustedes de que le puede pasar el calor ahí? El calor llega al aislante, ¿qué pasa? Si es un aislante, ¿qué le va a hacer el aislante? ¿Le va a dejar pasar? Y teóricamente deja de fluir el calor. Es decir, que Q de X ahí, ¿cuánto tendría que ser? 0. Exactamente. Entonces, ¿y esa condición dónde se cumple? En un determinado lugar. Bueno, acá yo no soy buena haciendo, pero en esta posición, llamémosle de alguna forma, esta posición la vamos a llamar X, L. La frontera aislada me va a decir que en X igual a L, en X igual a XL, el flujo de calor va a ser 0. Una forma de decirlo es de esta forma, y otra también que suele utilizarse como condición de contorno. Si el calor se conduce por conducción, el Q de calor yo lo puedo representar, esa densidad de flujo de calor la puedo representar con la ley de Fourier. Y la ley de Fourier me termina diciendo de que esto va a ser igual a menos K por la parcial de la temperatura respecto de la posición, que es en la dirección de X, evaluado ¿dónde? ¿En todo lugar el calor es 0? No. En contacto con la placa plana, es decir, que el calor en la posición a lo largo de toda esta placa plana y para atrás también se cumple la condición de frontera aislada. Frontera aislada es que impide el paso de calor. Siempre tenemos que tener en cuenta de que el aislamiento nunca es perfecto. Nosotros vamos a hacer el diseño o vamos a trabajar en la resolución de problemas haciendo suposición de que los aislantes con los que trabajamos son perfectos, es decir, que no dejan pasar nada. No de que el flujo, hacemos la consideración de frontera aislada con Q, la densidad de flujo de calor igual a 0. Pero en la realidad real no existe un aislante perfecto. Siempre algo de calor pasa. Podemos llegar a minimizarlo mucho, pero nunca va a ser 0.
Para la resolución de los problemas, nosotros hacemos esta consideración de que la frontera es aislada, entonces en ese lugar hablamos de un flujo de calor o de una densidad de flujo de calor igual a 0. Vamos a borrar esto y vamos a seguir con la próxima condición. Vamos a borrar, si no después no me va a dar espacio para... Bien, seguimos. Interfase. Frontera en la interfase. ¿Qué será esto de la frontera en la interfase? Yo tengo acá dos sistemas, un sistema azul y el sistema blanco. Ahora vamos a hacer, en vez de este sistema sea un aislante, esperen que me vaya acá. ¿A dónde se me perdió? Vamos en este. Flujo de calor, frontera aislada. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiarle el material de la frontera y le vamos a poner un relleno de otro color. Ahora el aislante no es más aislante, sino que es otra sustancia, otra placa de otro material, ¿sí? Pero que no cumple la condición de aislante. Si el amarillo, este bloque que yo pongo, es un aislante, la condición que tenemos en X igual a XL, acá en este lugar, va a ser 0. Pero si el material es un material diferente de un material aislante, ¿qué va a pasar con el flujo de calor? Acá tenemos calor que entra, calor que llega acá. Y este calor, si el amarillito este es aislante, el calor no pasa. Decimos que Q es igual a 0. Pero si el material no es aislante, ¿qué va a pasar con el calor acá? ¿Qué se les ocurre? Si no es aislante, ¿va a dejar pasar calor o no? Sí. Va a pasar el calor. ¿Y el calor que va a pasar? ¿Cuánto va a ser? El calor que llega acá, ¿cómo tiene que ser respecto del que sale, el que entra en este límite? Que es lo que nosotros llamamos frontera en la interfase. Esta es la interfase. Interfase sería el lugar físico que existe entre dos sistemas, ¿sí? Entonces se llama interfase. ¿Qué pasará con el calor que llega a este lugar físico que se llama interfase con respecto al calor que sale? ¿Qué se les ocurre que puede llegar a pasar? ¿Se cumplirá el principio de conservación? De conservación de energía. Si entra energía por acá, ¿qué va a salir por acá? A no ser que acá adentro haya algún proceso de transformación o alguna cosa rara. Si no existe ninguna cosa rara, el calor que ingresa a la interfase tiene que ser igual al calor que sale de la interfase. ¿Están de acuerdo? Y esa sería la condición de frontera en la interfase. ¿Cuál es entonces la condición de frontera? Que el calor que entra a la interfase, el Q de X en X de la interfase, del lado azul, digamos, del material azul, es igual como tiene que ser respecto del calor que sale de la interfase en el lado amarillo o mostaza. Tienen que ser iguales por el principio de conservación. En la interfase no se crea ni se destruye la energía. Entonces, toda la energía que llega a la interfase, si es un sólido,
va a llegar el calor en forma, ¿por qué mecanismo llegará a la interfase si el bloque azul es un bloque sólido? Acá tengo un fuego, una energía que está ingresando y llega acá en forma de calor, pero ¿por qué mecanismo llegará a la interfase en esta zona donde yo estoy moviendo el mouse? Por transporte molecular. Transporte molecular, que era el transporte descrito por la ley de Fourier y que era el mecanismo de conducción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo describíamos entonces este calor en la zona, en la interfase? Va a ser menos la conductividad térmica ¿de quién? Por la variación de la temperatura respecto de X, evaluado ¿dónde? En la interfase, Esta conductividad, el calor que llega por conducción desde el lado azul a la interfase, esta conductividad que tengo acá, ¿de quién es el valor de la conductividad? ¿De quién suponen de que tengo que poner ahí? Del material De la azul. interfase. Del material azul. Entonces, el calor que llega por conducción desde el fueguito que teníamos acá afuera en el ambiente, entra al bloque azul, llega y llegó a la interfase. Desde que entró en el sólido, el calor se transportó por el mecanismo, por transporte molecular, que es el transporte descrito por Fourier mediante su ecuación. Entonces tenemos que el calor que llega a la interfase por conducción, ¿cómo tiene que ser igual respecto del calor que sale de esa interfase? También, si el bloque mostaza es un bloque sólido, podremos aplicar nuevamente Fourier. Estamos hablando de un lugar específico, no es en cualquier lugar, sino en la interfase. ¿Y esta conductividad térmica de quién va a ser? Esta que estoy tocando, que le estoy haciendo el bailecito acá. ¿Ustedes ven cuando se mueve el puntito? Sí, sí. Ah, bueno. ¿La conductividad de quién va a ser? Entonces, el calor que ingresa del bloque azul lo escribo con esta ecuación y el calor que sale de la interfase e ingresa al bloque mostaza lo escribo mediante esta expresión. Pero yo quiero saber qué conductividad tengo que poner acá. Del bloque mostaza. Exactamente. Entonces, no voy a mezclar conductividades, sino que acá voy a tener que poner la conductividad del mostaza. Entonces, de esta forma yo estoy escribiendo la condición que en la frontera, es decir, en el límite entre dos sistemas, es decir, yo estoy tocando un bloque azul y el bloque mostaza, son dos bloques que están en contacto. Ese contacto se denomina interfase. Y en la interfase se tiene que cumplir que la cantidad de calor que llega a la interfase es igual a la cantidad de calor que sale de la interfase. Si estas interfaces son dos sólidos, el calor que llega y el calor que sale está descrito mediante la ecuación de Fourier. Otra condición que se cumple en la interfase es respecto de las temperaturas. En la interfase se cumple que la temperatura en X igual a la interfase, en la temperatura 1 o la temperatura en el bloque azul. Así vamos a hacerlo. Entonces, la temperatura en la interfase, en el bloque azul, ¿cómo tendrá que ser respecto de la temperatura en la interfase en el bloque mostaza? Ya no sé cómo se escribe mostaza. Mostaza se escribe así, bueno, muy bueno. La S es primero, ¿no es cierto? ¿Cómo tendrán que ser estas temperaturas? La temperatura en ese punto, acá. ¿Me creen? Entonces ahí tenemos las dos condiciones de frontera. Entonces cuando tenemos en la interfase, el flujo, la densidad de flujo de calor que llega es igual a la densidad de flujo de calor
que sale y que las temperaturas en las interfaces, tanto de un sistema como del otro, tanto de un lado como del otro, son iguales las condiciones de frontera. Bueno, ahora vamos a borrar y vamos a pasar a la próxima, a la próxima condición de frontera. Vamos acá, chiqui. Mecanismo de convección. Convección de frontera. ¿Qué será esto? ¿Qué era el mecanismo de la convección? ¿Se acuerdan lo que era la convección? O revisemos cómo se transportaba el calor. Habíamos descrito 3 mecanismos. El mecanismo de la conducción era el que estaba presente siempre, que era el transporte molecular, debido a la vibración de las moléculas que vibraban y que predominaba este mecanismo de transporte por conducción o transporte molecular, predominaba en el caso de los sólidos. Y cuando teníamos fluidos, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo se movía el calor? Las moléculas también estaban presentes, pero este mecanismo no predominaba el transporte molecular, sino que aparecía este movimiento como en paquetes, como en grupitos las moléculas, que como por efectos del calor se modifican las densidades, y al modificarse las densidades se empiezan a generar esas corrientes que llamábamos corrientes convectivas. ¿Se acuerdan este calorcito? Fíjense acá, tenemos el fueguito. ¿Y este fueguito qué tiene alrededor? Tiene aire. El aire que está en contacto con las llamas se calienta y al calentarse, aumentar su temperatura, aumenta su energía. Y al aumentar su energía, su densidad, ¿qué pasa? Disminuye, se hace más liviano. Entonces el aire que está en contacto con el calor sube porque es más liviano, flota. Y el aire que está acá arriba, que está más frío y por lo tanto su densidad es menor, baja. Y se generan estas corrientes convectivas. Entonces hablamos de un transporte convectivo. Recién estuvimos diciendo, bueno, tenemos la frontera del bloque azul, tenemos una frontera en contacto con ¿qué acá? En X igual a 0, con contacto, ¿está contacto con un sólido o con un fluido? ¿Qué tengo acá? ¿Sí? O puede ser un fluido, un fluido, un agua, un fluido, un agua. Puede ser un gas o un líquido, es decir, un fluido. Yo puedo tener el contacto de un sólido con un fluido. Entonces, el calor, ¿por qué mecanismo va a llegar desde el fluido al sólido? ¿Podemos estar hablando de un mecanismo de conducción? ¿Me escuchan? ¿Se habrá cortado? Sí, claro, sí. Sí, ustedes avisen, aunque no. Denme señales de vida si sé que están ahí y puedo seguir charlando. Bueno, entonces seguimos de nuevo. Hablamos entonces que si el sólido, cuando hablamos del sólido azul y el sólido mostaza, si había una diferencia de temperatura entre los extremos del sólido azul, si hay una diferencia de temperatura, teníamos un flujo de calor. Y como el flujo de calor se transportaba a través de un sólido, el mecanismo que existe por el cual se transporta el calor era un mecanismo de conducción. Ahora, si ese mismo sólido está en contacto con un fluido, el calor de acá, ¿qué le va a pasar al aire que está en contacto con la llama esta del fuego? Se está aumentando su energía y se va a calentar. Por lo tanto, el fluido que rodea a este sólido se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura de la pared sólida.
¿Eso se ve? Es decir, que yo tengo entre el fluido que está acá en los alrededores, el aire caliente, y la pared esta que está acá azul, está fría, ¿qué se va a producir? Hay una fuerza impulsora, hay una diferencia de temperatura, por lo tanto se va a producir un transporte de calor. Pero ya en vez de producirse un transporte de calor por un mecanismo de conducción, va a predominar el mecanismo convectivo. Y la condición de frontera entonces va a ser que el calor en X, vamos a escribirlo de algunas para darle un poco más de forma escrita, lo podríamos decir que en X igual a 0, Q de X es igual a ¿quién? A menos la conductividad térmica del material azul respecto de X, esto es del material azul, en X igual a 0. ¿A qué es igual este calor? Sabemos entonces que acá hay un calor que llega y que se transfiere dentro del bloque azul por conducción. Pero el calor que llegó acá, ¿por qué mecanismo es? Dijimos que era el mecanismo de la convección y que tenía una ecuación constitutiva diferente de la de Fourier. Y era la ecuación o la ley que utilizamos, es una ecuación experimental que es la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. Y ese calor lo vamos a identificar con un coeficiente H, que después vamos a aprender a calcular, un coeficiente individual de transferencia de calor, multiplicado por una fuerza impulsora. ¿Qué fuerza impulsora vamos a estar hablando? Es la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperatura, que va a ser la temperatura del aire caliente y la temperatura en la pared. Entonces vamos a definir dos temperaturas. Una temperatura del aire, en la cercanía donde esté el aire que está caliente, le vamos a denominar temperatura T del aire en el infinito. T del ambiente o T del aire se le suele decir. Y la temperatura sobre la pared tendremos toda esta pared que se encuentra en X igual a 0, se encuentra toda la misma temperatura. Entonces, ¿qué tenemos? Esta diferencia de temperaturas es la fuerza impulsora para que se transporte el calor en forma de densidad de flujo de calor por mecanismo convectivo. Entonces, ese calor que llega a la pared lo escribimos con la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, escrito de esta manera, y acá vamos a tener ¿quién? T del infinito del aire menos la temperatura en la superficie. Y ahí tendremos. Entonces, la condición de frontera es que en la interfase X igual a X0, el calor que llega a la superficie por el mecanismo de convección, decimos mecanismo que lo que llega por convección es igual a la cantidad de calor que sale desde la pared a su interior por el mecanismo de la conducción. Sería una situación parecida, tendríamos como una forma de decir interfase. Entre el bloque azul y el bloque mostaza tengo una interfase, pero es una interfase sólido-sólido. En X igual a 0 también es una interfase, pero es una interfase de dos estados de agregación distintos, un fluido con un sólido. Entonces, cuando tengo un fluido en contacto con un sólido, el calor que llega por convección a la interfase es igual al calor que se transmite dentro de la interfase azul por conducción. Y lo expresamos de esta manera, otra condición de contorno. ¿Queda claro? Bueno, vamos a borrar Sí, entonces y vamos a pasar a la otra condición de contorno. Vamos a borrarle todo lo que sobra. ¿Qué tengo acá? Les cambié el dibujito. Si yo tengo esta forma geométrica, ¿qué va a pasar con la ecuación diferencial? Miren la ecuación diferencial que tenemos acá arriba. En función de en qué coordenadas intuyen de que está esa ecuación de calor, de energía.
Cilíndrica. Yo quiero que miren y vean en qué coordenadas está esta ecuación. Ah, están rectangulares. Ah, ¿me sirve? No, Puede servir, pero me va a complicar la existencia. Entonces, ¿qué tendría que recurrir yo? ¿A a esta? usar la que está en cilíndrica. Y esta que acabo de poner, ¿se vio el efecto especial que les puse? Sí. Sí, entonces, ahora sí estamos en coordenadas cilíndricas. ¿Cómo sé que estoy en coordenadas cilíndricas? Me aparecen los R, los T y los Z, que están acá. ¿Sí? Entonces hacemos ¿cambiará el análisis que hicimos con la otra ecuación? No, es exactamente lo mismo. ¿Qué tendríamos con el primer pedacito, con el primer término? Variación de la temperatura con el tiempo. Este término, ¿cómo lo analizamos en la situación anterior? Lo decíamos que si estamos en un proceso en estado estacionario, no va a existir variación con el tiempo. Este término se hace cero. Si nos estamos trabajando con un cilindro que es un sólido y que no se mueve, BR, Btit y Bz son cero, por lo tanto este término se anula. Los efectos viscosos, si no tengo movimiento, no existen. Y nos quedaría esta expresión. ¿Qué tendríamos que ver acá? ¿Qué posibilidades de variación de temperatura con las coordenadas tendríamos? Podríamos tener variación de la temperatura con el radio, es decir, acá se ven cuáles son las coordenadas, no se ven, tenemos que escribirlas. ¿Quién va a hacer esta flechita? ¿Están de acuerdo que esto sea R? ¿Tengo opción de que esto sea tita? Cuando trabajamos con coordenadas cilíndricas no tenemos muchas opciones, más que si sabemos que es el cilindro, el Z de nuestras coordenadas tiene que coincidir sí o sí con las coordenadas del cilindro, lo mismo que el R y el tita. El tita vendría en esta, sería la otra componente. Entonces, tener que la temperatura varíe con R. Si la temperatura varía con R, va a significar que voy a tener una fuerza impulsora. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar para que haya flujo en la dirección de R? Para que haya flujo en la dirección de R, vamos a necesitar que, ¿cómo tendrán que ser las temperaturas? Ah, se me fue. La pluma. Si la temperatura en R igual 0 y la temperatura en R igual al radio de la tubería. Si estas temperaturas son iguales, ¿tendremos flujo en esa dirección? No. Es decir, que si TR y estas son iguales, no tengo flujo. Pero si estas temperaturas fueran muy diferentes, en este caso, si la temperatura en el centro del cilindro es mayor que la afuera, que en el radio, tendremos un flujo en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Tendremos un QR. La expresión que escribí acá arriba no la escribí en función de las densidades de flujo. Está expresada en función de las temperaturas. ¿Qué es lo que hice acá? ¿Cómo hice ese pase mágico? Simplemente reemplacé los calores, las densidades de flujo de calor, ¿por qué ecuación? Esta es la ecuación de Fourier. El menos K por derivada de T respecto de R, ¿sí? Entonces vamos a tener, si las temperaturas, entonces esta expresión de la ecuación diferencial de energía, que ustedes tienen las dos formas de expresar las ecuaciones, una en función de las densidades de flujo de calor y otra en función de las temperaturas. Analizando de las temperaturas, observamos que si en la dirección radial tengo diferencia de temperatura, tendremos flujo en esa dirección. Si las temperaturas en esa dirección son iguales, no tendremos flujo en esa dirección.
No tendremos el flujo en esa dirección. Si yo tengo una temperatura, vamos a escribir de nuevo. Si tendremos una diferencia en Z igual a, si tengo este extremo de la tubería, del cilindro en Z igual a L, el fueguito lo tengo acá arriba. Y este no está. Este no lo tenemos. Tenemos el fueguito y las llamitas acá arriba. Es decir, que en Z igual a L tengo energía. Y en Z igual a 0, la temperatura, ¿cómo va a ser? Si yo tengo la energía, tengo calor, fuego acá arriba y en el otro extremo no tengo. Voy a tener un flujo de calor en la dirección de... Voy a tener una variación de la temperatura con Z, por lo tanto tendremos un flujo de calor en la dirección Z. Ese calor, si la temperatura mayor la tenemos en Z igual a L, ¿qué signo tiene ese flujo de calor, esa densidad de flujo de calor? ¿Lo ven? Yo he puesto un sistema, un cilindro. Este cilindro tiene coordenadas. Z van hacia arriba, las positivas, R salen desde el centro del radio. Y pongo energía, acá pongo un fueguito, un calor, un flujo de calor en la parte superior. Entonces, en la parte superior tengo mayor temperatura que en la parte inferior, por lo tanto va a tener un flujo en esta dirección. Este calor, ¿qué signo tiene? Chiqui, chiqui, chiqui. Negativo. Negativo porque va en contra de mi sistema de coordenadas. Entonces, a lo mejor, en vez de elegir el sistema de coordenadas, ubicarlo de esta forma, podríamos ubicarlo de esta otra y trabajar con valores positivos. ¿Sí? Porque ¿quién me va a estar dando el sentido positivo o negativo? Sería nuestro eje de coordenadas. Bueno. ¿Para qué nos metió la profe esto de cambiarnos el sistema? Porque apareció ahora otra condición de frontera, que sería la condición de simetría. ¿Trabajamos con condición de simetría en cantidad de movimiento? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Se acuerdan que teníamos en una tubería que venía el fluido? ¿Y qué pasaba en la pared de este lado y en la pared de este lado si teníamos un fluido que venía en flujo laminar? ¿Qué nos pasaba en el centro de la tubería? Bueno, la velocidad de este lado, ¿cómo era respecto de la velocidad del otro lado? Es decir, a lo largo de toda, sería como que en este caso, si nuestro cilindro fuera hueco y estuviera fluyendo el fluido acá, a ver acá en el láser, acá tendríamos una condición de que todo sobre la superficie de la pared tendríamos todos la misma velocidad. Entonces hablábamos de una condición en el centro de la tubería donde tendríamos la condición de simétrica, es decir, que todas las velocidades respecto del eje teníamos la misma velocidad, entonces teníamos una condición de simetría. Esto mismo que ocurre en cantidad de movimiento, en vez de hablar de cantidad de movimiento, nos vamos a nuestro cilindro sólido, y si todas las temperaturas sobre la superficie del cilindro se encuentran a la misma temperatura, en R igual a 0 tendremos la condición de simetría. En cantidad de movimiento, la condición de simetría, como decíamos que era la variación de la velocidad respecto del radio evaluada en R igual a 0, por simetría, esto irá igual a 0. Bueno, acá con la temperatura pasa exactamente lo mismo. Tendremos las temperaturas en la superficie, en R, y la temperatura acá en el centro. Y la condición de simetría en el eje es que la parcial de la temperatura respecto del radio evaluada en R igual a 0
es igual a 0. Esta es la condición de simetría que hablamos acá. Y esta se va a cumplir siempre y cuando tengamos que toda la temperatura sobre la superficie del cilindro se encuentran a la misma temperatura. ¿Cuándo no tendríamos esa condición de simetría? Por cuando la temperatura alrededor del cilindro no sea la misma, sino que podamos tener, por ejemplo, una parte del cilindro a una temperatura, por ejemplo, el lado superior a una temperatura y este otro lado que da hacia nosotros con otra temperatura. Y ahí no tendríamos una condición de simetría. En general, sería algo como más complejo de tener de que se diera una situación de no simetría en un cilindro. A ver, espere, vamos a esta frontera aislada y ahí está. Bueno, ahora vamos a borrar y vamos a pasar a la próxima. Entonces, borrar no es, ahí está. Entonces tenemos la condición de simetría, se puede dar, se visualiza mucho más en el caso de en el cilindro. Condición de simetría. Bueno, ahora la idea es trabajar con estas condiciones de contorno con las que nosotros hemos estado viendo y ver cómo aplicarlas. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Bueno, vamos a tener, este caso es un bloque, vamos a repasar, vamos a hacer, lo que tratamos lo que trato de mostrarles con este procedimiento de darles las cosas, es de cómo incorporar el mecanismo para resolver, qué mecanismo, qué metodología tener para poder describir o resolver, no que describir, cómo resolver un problema propiamente, de mecanismo de transferencia por conducción. Entonces vamos a leer el enunciado del problema, vamos a hacer el esquema. Acá, como vimos que en el enunciado nos va a dar y nos va a decir qué forma tiene nuestro sistema. En este caso vamos a hacer un ejemplo donde tenemos un bloque, donde ese bloque de sólido está en contacto con un fluido y ese fluido que está caliente está entregando una cantidad de calor igual a 50 vatios por metros cuadrados. Estos vatios, 50 vatios por metro cuadrado, ¿qué dato es? ¿Es dato de calor o de densidad de flujo de calor? Por la forma en que está escrito, dice que se trataría de una densidad de flujo de calor. ¿Y la densidad de flujo de calor qué dimensiones tiene? Energía, tiempo y área. Y nuestras unidades verifican las dimensiones que dijimos, sí, porque el vatio, que es energía por unidad de tiempo, y los metros cuadrados están dando el área. Es decir, que nosotros el dato que tenemos es que en X igual a 0, en esta posición, está ingresando a nuestro sistema una determinada cantidad de calor conocida. Entonces ya sabemos que el sistema es de coordenadas cartesianas, que el sólido está quieto y que estamos trabajando en estado estacionario. En función de eso, buscamos la ecuación general de energía, y como el dato de calor, tenemos un dato o condición de contorno expresada como un flujo, una densidad de flujo de calor, utilizo esta ecuación que me conviene más. Recién dijimos, entonces el proceso va a ser en estado estacionario, este término se hace 0, todo este término se hace 0 porque el fluido está quieto, el fluido no es un fluido, el sólido, nuestro sistema está quieto, por eso es 0, esto trabajamos con un sólido donde no tenemos problema con la densidad y acá no hay movimiento. Y acá analizamos. Vamos a observar que en este caso no hace referencia el enunciado del problema de que haya flujo ni en la dirección de ni en la dirección de Y ni en la dirección de Z. Acá ubicamos las coordenadas, acá tendríamos la dirección Z, a ver si me la deja hacer. Tenemos la dirección de Z. En la dirección solamente estamos viendo que el calor fluye en la dirección de X. En la dirección de Z y de Y no hay información, por lo tanto vamos a suponer que estos términos son iguales a 0. Y nos queda entonces una expresión
matemática que dice que 0 es igual a ¿quién? A menos la parcial de Q de X respecto de X. ¿Cómo seguimos trabajando? Esto nos significa de que Q de X, que es la densidad de flujo de calor, es igual a una constante. ¿Sí? Ahora, con las condiciones de contorno con las que nosotros estuvimos revisando recién, podemos evaluar cuánto vale Q de X. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Que Q de X es una constante. Nos está diciendo que Q de X no es función de X. ¿Qué significará eso? Esto significa de que cuando nos movemos a lo largo de la dirección de X, el calor no cambia, el flujo de calor no cambia. El flujo de calor por unidad de área no cambia. Es decir, que a lo largo de todo este bloque, el calor es constante. Es decir, que va a valer el calor en X igual a 0, en X igual a la mitad del bloque o al final del bloque, siempre va a ser igual a Q de X. ¿Y cómo voy a resolver entonces? Bueno, sabemos que es igual, pero ¿cómo lo resolvemos? Entonces utilizamos la condición de contorno, al igual que usábamos las condiciones de contorno en cantidad de movimiento. Q de X es igual a una constante. ¿Dónde conocemos cuánto vale Q de X? Yo sé que Q de X en un lugar en especial conozco cuánto vale. ¿Cuál es ese lugar? X igual a 0. En X igual a 0. Entonces acá tengo X igual a 0 y acá tengo X igual a L. En X igual a 0, Q de X, ¿cuánto vale? 50. Me equivoqué acá. Entonces acá vamos a tener 50 vatios por metro cuadrado. Bien. Entonces, esta es mi condición de contorno, la reemplazo en mi ecuación. Entonces queda que Q de X es reemplazado directamente por la condición de contorno 50 vatios por metro cuadrado. Bien, y ahí resolví. ¿Es lo único que yo puedo hacer con esto? No. También nos pueden pedir en el enunciado del problema, describa el perfil de temperaturas en el sólido. ¿Qué es resolver el perfil de temperaturas en el sólido? Encontrar de qué forma se modifica la temperatura a lo largo del sólido. Como es un sólido, vamos a encontrar el perfil, como es un sólido, el mecanismo de transferencia de calor, lo hemos dicho más de una vez, que el calor se transfiere por el mecanismo de transferencia, por transporte molecular, se cumple la ley de Fourier. Se va a quedar que Q de X es igual a menos la conductividad del sólido, en nuestro caso, en nuestro sólido azul, por la parcial de la temperatura respecto de X. Esta es nuestra expresión de la ecuación de Fourier. Pero Q de X, ¿qué encontramos en la parte de arriba? ¿Qué encontramos en nuestro primer desarrollo matemático? Marcador esto. ¿Qué es lo que encontramos acá? Q de X es una variable. No, es constante. Es una constante, es decir, que yo ya sé que esta ecuación que está acá es igual a una constante. Esperen que ahora me quedo en el amarillo, tengo que volver al rojo. Cuando termine de amigarme con la tecnología esta, se va a terminar la clase. Entonces, este calor, que es el flujo de calor transportado por el mecanismo molecular, es igual a una constante que es igual a 50 vatios por metro cuadrado.
¿Qué pasa con la temperatura? ¿La temperatura varía o es uniforme a lo largo del tocho este azul, de este sólido azul? Según Fourier, hay una variación de la temperatura con X. Tenemos una variación. Si no estuviera esta variación de temperatura, ¿habría flujo de calor? No. No. Entonces, como hay flujo de calor, sí o sí tiene que haber esta diferencia de temperatura. ¿Y cómo la vamos a obtener? Simplemente integrando esta expresión, haciéndose pues una ecuación diferencial a variables separables, entonces nos va a quedar menos K azul por la diferencial de X es esperen que estoy haciendo lío. Vamos a borrar. Ahora sí, vamos a escribir de nuevo, pluma acá y me va a quedar. Del otro te me queda, de un lado, diferencial de temperatura. Y del otro lado nos quedan los 50 vatios por metro cuadrado. Los dividimos por la conductividad térmica del sólido azul por diferencial de X. Integramos de ambos miembros y podemos integrar de dos formas, en forma definida o indefinida. Si integramos en forma indefinida, ¿cómo nos queda la expresión? Diferencial de temperatura es T, y del otro lado nos quedará los 50 vatios por metro cuadrado, la conductividad térmica del coeficiente azul, por X más, ¿qué nos aparece acá? ¿Qué nos apareció? Otra constante. Otra constante. ¿Y qué necesitaremos entonces? Otra condición de contorno. ¿Y qué condición de contorno se les ocurre que nos puede llegar a ser útil? Porque ya tenemos la condición de contorno utilizada del flujo de calor, que ya lo utilizamos, y acá por más que siga cumpliéndose la condición de contorno, acá no la puedo utilizar porque no tengo ningún dato de flujo de calor ni de densidad de flujo de calor. Entonces acá sería bueno, para resolver este problema necesitaríamos una condición de contorno ¿de qué? A ver si no me deje escribir. Ah, pero elegí color blanco. Tengo que elegir un color que se vea. Vamos al colorado. Bueno, entonces vamos a necesitar otra condición de contorno que en un determinado valor, en una determinada posición de una determinada t evaluado en un x igual a x1, t en x1 igual a un determinado valor. En x1 le vamos a poner en L. A ver, vamos a borrar acá. ¿Sí? Entonces, para resolver este problema, el enunciado tendría que tener, para resolver el problema del flujo de calor, con la condición de contorno que ya escribí recién, era suficiente. Pero para describir el perfil de temperatura, vamos a necesitar sí o sí de otra condición de contorno más. Por ejemplo, la temperatura en la pared, L. ¿Sí? ¿Cómo se usa esta condición de contorno? Esta condición de contorno que acabo de escribir, ¿cómo la aplicamos en nuestra ecuación? Sí, han trabajado con condiciones de contorno. Una forma de hacerlo es escribir la misma expresión de la temperatura en la condición de contorno. Es decir, que T de X lo reemplazamos, escribimos como T de L, es igual a Q de X menos K por X. Pero en vez de X tengo que poner el valor de la posición en XL más C2.
Escritas las dos expresiones, restamos miembro a miembro ambas ecuaciones y obtenemos que el perfil de temperatura va a quedar T de X menos T de L es igual a Q de X sobre la conductividad térmica por X menos XL. C2 menos C2 es 0. Y ahí nos quedó la expresión del perfil de temperatura. ¿Lo pueden ver o quedó muy abajo? Se ve, profe. ¿Se ve? ¿Qué forma tiene el perfil? Geométricamente, ¿qué forma de la gráfica tiene? Es una forma lineal. ¿Sí? Y yo podría representar entonces el perfil de temperatura, vamos a tener una forma de este tipo. ¿Sí? Ahora vamos a ponerlo acá, a ver si me lleva el apunte, marcador resaltador. ¿Sí? Entonces, hemos trabajado con la ecuación diferencial y hemos aplicado dos condiciones de contorno para poder resolver el perfil de temperatura. A ver, vamos a salir. A ver cuál era otra cosa. Bueno, repite acá lo mismo que es lo que hicimos con lo que estuvimos trabajando. Acá lo que les estaba tratando de, bueno, es otra forma, revisando las ecuaciones, las filminas, otra forma de escribir la condición de flujo de calor como condiciones de frontera. Acá, ¿qué pasa? En X igual a 0, ¿qué condición de contorno tenemos acá? En X igual a 0, el calor es igual a una constante. Y el calor que entra en X igual a 0 por convección va a ser igual al calor por conducción, la flechita roja. Entonces el Q de X es igual a la flechita roja y igual a esta. Fíjense que tanto en X igual a 0 como en X igual a L son los dos extremos. Este dibujito de acá es el mismo que acá. Acá, más que acá tenemos se ve un poquito mejor la flecha. En X igual a 0, el flujo de calor que ingresa al sistema por conducción, que atraviesa esta interfase, es igual al calor que se mueve dentro del sólido por conducción. Al igual en la otra pared, en este Q1, vamos a tener que el calor que llega a la placa, a la interfase por conducción, sale del sistema por convección. A ver qué otra cosa más. Bueno, esto es lo que con lo que trabajamos recién. Ecuación diferencial, esto es más de lo mismo. A ver, déjenme ver si tenemos algo más para agregar. Esta es otra forma de representar. Acá, ¿qué es lo que estaríamos viendo? ¿O qué es lo que intenté mostrar? Mi sistema es en la línea toda punteada. Está en contacto este sistema con una pared que no deja pasar el calor. Es decir, el calor, si la pared está aislada, el calor que pasa para acá no existe, es cero. Entonces, una forma de escribir ese calor cero o como condición de aislación sería esta. Frontera aislada. La condición de simetría, esto lo vamos a tener que poner, lo vamos a ver más adelante. Esto está. Y acá hablamos de la condición de... pero esto ya lo vimos, la condición de las condiciones de... ¿A qué estoy haciendo referencia con este? A ver, condiciones iniciales, condición de frontera, déjenme mirar acá. A ver acá. A ver acá. Este era el del calor. Déjenme ver un cachito acá. A ver qué les quería mostrar acá con el calor. Este es el que ya vimos, el de la convección, pero podemos darle una mirada.
para hacer un repaso con las condiciones de contorno. Bueno, condición de contorno. Volvemos a tener la placa plana. La placa plana y podemos, es otra forma de mostrarlo, de cómo visualizarlo. Acá tenemos un tocho, un prisma, una forma prismática. Este es nuestro esquema. Y en este esquema tenemos un sólido acá en contacto con un ambiente fluido, un fluido. Entonces, el fluido, la energía que contiene el fluido llega a la interfase por el mecanismo de la convección. Y el mecanismo de la convección, el calor que llega por convección a la interfase, lo escribimos con la ley de Fourier, que es lo que estuvimos revisando antes. Esto es lo que está escrito acá como otra forma de repasando el concepto. Entonces, en X igual a 0, el calor que llega por convección a la pared. Fíjense que acá hablamos de un coeficiente H1 y que del otro lado del sólido también está en contacto con un fluido, pero el coeficiente ya no se llama H1, sino que tiene otro nombre. Esto significa que estos coeficientes lo vamos a tener que calcular y va a depender de las condiciones de cada sistema. Si yo tengo de un lado un fluido caliente, por ejemplo aire caliente, y del otro lado del sólido tengo agua fría, los coeficientes, que nosotros después vamos a estudiar cómo se calculan, no van a ser iguales, sino que yo voy a necesitar un coeficiente para cada uno de los ambientes fluidos en los que esté. Entonces, en X igual a 0, el calor que llega a la pared lo vamos a poder expresar como el coeficiente H1, porque es el coeficiente de este fluido, multiplicado por la temperatura del ambiente, que ya dijimos que a veces en los libros le ponen T infinito o T ambiente, es indistinto, del lado 1, menos la temperatura en la superficie. La temperatura en la superficie, ¿cómo indicamos su posición? Con X igual a 0. Entonces acá le ponemos en 0. Y todo este calor que llega por convección es el mismo que se transporta dentro del sólido por conducción. Entonces esto va a ser menos la conducción de la parcial de la temperatura respecto de la posición en la posición X igual a 0. Bueno, ¿qué otra más? Bueno, acá está, entonces esta sería una condición de contorno y si yo me voy a la otra posición, voy a obtener el perfil de la otra posición, en la posición X igual a L, vamos a tener menos K por la parcial de T respecto de X, evaluado ¿dónde? En X igual a L. Fíjense que el puntero acá. Esta conductividad, este calor por conducción, esta conductividad es la conductividad del sólido, de nuestro sólido este que se ve acá en gris, que es la misma conductividad que utilizamos en este otro extremo, la conductividad del sólido evaluada en X por el gradiente de temperatura en X igual a L. ¿Dónde vamos a tener la diferencia? Vamos a poner acá. En X igual a L, el calor que sale del sistema lo vamos a escribir en función de las condiciones del fluido que está de este otro lado. Entonces acá ya vamos a tener que colocar que H ya no va a ser el H1 que utilizamos en el otro lado, sino va a depender de las características del fluido de este lado, que son el coeficiente de transferencia H2 y la temperatura ambiente T2. Entonces esto nos va a quedar, que la expresión va a quedar H2 por la temperatura infinito 2, no es primero la temperatura del sólido, que es la más alta. Ahora la cambiamos, temperatura de la pluma, esto va a ser T2
en el sólido menos T infinito del lado 2. Insisto nuevamente. Transferencia de calor por convección del lado izquierdo no es igual a la cantidad de calor transferida en la zona derecha. Los coeficientes H1 y H2 son datos que vamos a tener nosotros en el enunciado. Luego, cuando terminemos de ver todas las transferencias, pues nosotros vamos a poder calcular estos coeficientes. Y esos coeficientes dependen de los fluidos y de cómo se mueven esos fluidos en contacto con el sólido. Lo que sí compartimos es que estas derivadas de la temperatura respecto de X sí van a ser las mismas. Esta que está acá y esta va a ser la acá. Nada más que son la misma deriva, la misma temperatura, pero evaluado el gradiente en distintos lugares. Y todo esto, ¿cómo vamos a realizar o cómo vamos a utilizar esa condición de contorno? A ver si me deja ver. Bueno, acá está escrito un poquito más prolijo para que se vea. Vamos a descartar lo que yo hice. Acá se ve un poquito más prolijo, o cómo son las condiciones de contornos en X igual a 0. Acá vemos lo de los coeficientes individuales en H1 y H2. Que no son los mismos, y estas temperaturas T infinito y T infinito 2 serían las temperaturas en los extremos. ¿Qué otra cosa más? Bueno, acá estoy mostrándoles cómo se cumple la condición de frontera en la interfase, que es lo que habíamos visto. Interfase es el contacto de dos materiales. Si los materiales pueden ser dos sólidos, que este es el caso, entonces el calor que llega por conducción a la interfase es igual al calor que sale por conducción de la interfase. Y lo podemos dejar escrito de esta manera. Fíjense que acá las conductividades térmicas del material A es diferente del material B, es decir, que las conductividades térmicas tenemos que tener cuidado de diferenciarlas correctamente. Que el perfil de temperatura acá se hace referencia del perfil en el material A y acá en el material B. Estas T no son iguales. Entonces, cuando nosotros trabajemos en la resolución del problema, resolviendo los problemas, vamos a tener que tener en cuenta que la distribución de temperatura en los distintos materiales no va a ser única, sino que yo voy a tener que resolver el problema parte por parte. La otra condición en la interfase de dos materiales sólidos en contacto es que la temperatura en la interfase, ¿cómo van a ser? Tienen que ser iguales. Entonces, condición de frontera en la interfase tenemos que el calor que llega por conducción es igual al calor que sale por conducción si los materiales en contacto son sólidos, y las temperaturas son las mismas. Y cuando los materiales que estaban en contacto, uno era un fluido y el otro era un sólido, este calor que llegaba a la interfase era por el mecanismo de la convección. Ahí es como que marcamos más profundamente de la interfase. En la realidad, a ver qué otra cosa más viene. Bueno, acá está contado bonito con las ecuaciones más prolijitas. Y acá era la idea de hacerles el reemplazo con las dos temperaturas. Vamos a hacer el ejemplo con las dos temperaturas. Esperen un cachito. Entonces tenemos en la condición de contorno, la condición de frontera. Bien. ¿Qué otra condición de frontera pusimos acá? Dijimos del lado de las condiciones esta, chiqui. Y vamos a trabajar. A ver si me deja borrar todo esto. Bueno. Vamos a trabajar dando un ejemplo. A ver, otro ejemplo más diferente. Diferente, pero siempre agregando más de lo mismo. Bueno. Les leo el enunciado del problema, que es como con las cosas que ustedes se van a encontrar en la resolución de problemas. Dice, considere una pared plana grande de espesor L igual a 0,2. Entonces, por eso una pared
plana grande, estamos hablando de este esquema. Entonces, cuando nos hacen... A ver, ¿dónde tengo el lapicito? Vamos a leer el enunciado, Mónica, no seas ansiosa. Consideremos una pared plana grande de tal determinado espesor de 0,2 que tiene una característica que es la conductividad térmica. Tiene un valor de 1,2 y el área superficial es de 15 metros cuadrados. La conductividad térmica es una propiedad que en este caso es un dato que se informa. Pero podría no estar y decirme, bueno, el material es un acero inoxidable, entonces yo tengo que ir y buscar esa información. Entonces, conductividad térmica es una propiedad que puedo tener que ir a buscarla. Y si, por ejemplo, tengo que ir a buscarla y esa propiedad térmica es un acero, ¿cómo hago para dónde buscarla y en qué condiciones la busco? Acá me dices una pared plana, tengo que la conductividad térmica es dato, los dos datos de la pared se mantienen a temperaturas constantes de 120 grados y 50 grados. Entonces tenemos la información acá, 120 grados y esto es 50 grados. Bien. Determine la variación de temperatura dentro de la pared y el valor de la temperatura a una posición de 0,1 metro. Vamos de nuevo, entonces tendríamos una placa plana que tiene un determinado espesor y entre esas dos placas hay una diferencia de temperatura. Como hay una diferencia de temperatura, significa que va a haber, hay una fuerza impulsora, por lo tanto va a haber un flujo de calor. Como la pared es placa y es plana, las coordenadas con las que vamos a trabajar son coordenadas de tipo rectangulares. Rectangulares, bien. Entonces vamos a trabajar con coordenadas rectangulares. ¿Dónde las vamos a poner a las coordenadas rectangulares? Acá como está escrito es como que ya estaría escrita, ya está puesta la coordenada. Fíjense que esta rayita que se encuentra en la parte inferior del dibujo es como que ya estaría la X. Y el X está acá marcado, acá está el 0 y acá está el L. ¿Lo ven? Entonces, mucha otra opción acá no tendríamos. Y esta sería nuestra Y. Entonces ya tenemos coordenadas cartesianas y tenemos la fuerza impulsora en la dirección de X. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo distribución de temperatura en un sólido. ¿Están de acuerdo con elegir esta expresión? ¿Qué expresión es esta que yo acabo de escribir, de poner acá? Es la ecuación diferencial de energía en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces vamos a analizar con esta ecuación qué términos se anulan y qué términos permanecen. Ya vimos que el proceso es en estado estacionario, que el sólido está quieto, que como no hay movimiento sólido, esto es 0. La distribución de temperaturas en la dirección de X hay variación de temperatura, porque así lo pusimos a la coordenada X, es donde hay variación de temperatura. En la dirección de Y no tenemos variación de temperatura, en la dirección de Z no tenemos variación de temperatura. Entonces nos queda una expresión que nos dice que 0 es igual a K, la conductividad térmica del material, por la derivada segunda de T respecto de X 2 veces. Y no le ponemos más nada. Y acá viene donde esta conductividad térmica es la conductividad que es dato del enunciado. Pero yo recién les había propuesto, dice, bueno, en vez de darles el dato, no van a tener el dato de la conductividad, sino que la conductividad térmica la tienen que encontrar. ¿Qué información necesitan para encontrar la conductividad térmica de un material?
La primera condición es el nombre de la sustancia. ¿Sí? Acá como nombre le dijimos, bueno, esta es esta pared que tenemos acá es de acero inoxidable. Entonces ustedes van a ir a una tablita en algún manual y van a buscar. ¿Y qué se van a encontrar en ese manual? La conductividad térmica, ¿de quién depende? ¿Me escuchan? ¿Están de acuerdo de que depende de la temperatura? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa en nuestro sistema con la temperatura? ¿Permanece constante? No. No. Es decir, que la conductividad térmica va a estar modificándose a lo largo de toda la pared. Porque la temperatura va a estar modificándose a lo largo de la pared. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para evaluar la conductividad térmica y que ese valor de la conductividad térmica sea un valor adecuado o que responda a las condiciones reales del problema? Seguramente nosotros vamos a ir a una tabla de conductividad. ¿Ustedes tienen por ahí alguna tabla disponible que puedan mostrarme? ¿Sí o no? Bueno, no tiene. Entonces vamos a seguir nosotros. Créanme que las tablas de conductividades térmicas que nosotros tenemos, hay algunas tablas donde están expresadas la conductividad térmica como una función de la temperatura. Entonces tienen una tablita donde tienen el material, por ejemplo, acero, y acá tienen la conductividad a 20 grados, a 30 grados, a 50 grados, a 60, van teniendo valores de la conductividad térmica a distintas temperaturas. ¿Cómo hago yo para elegir el valor adecuado de la conductividad térmica del material acero, que varía su temperatura a lo largo de mi placa entre 120 y 50? ¿Cómo tendría que decir a qué temperatura yo tengo que evaluar la conductividad térmica? ¿Qué se les ocurre? Yo puedo poner la conductividad térmica a 20 grados centígrados, buscar, elegir la conductividad. Poder se puede hacer, ahora que después reproduzca las condiciones reales no va a ser cierto. Si yo utilizo la conductividad térmica del acero a 30 grados centígrados, y mi sistema se encuentra entre 120 y 150, esa conductividad térmica no tiene nada que ver con la situación real nuestra. ¿Se ve? Entonces yo voy a la tabla, en la tabla me dice la conductividad del acero vale vale este valor a 30 grados. ¿Me sirve utilizar ese valor de conductividad en la resolución de mi problema? No. ¿Qué sería lo adecuado? ¿Ok? ¿Cómo piensan ustedes que podríamos resolver o qué poner acá en la conductividad térmica? Una de las formas o una de las propuestas que se suele hacer es evaluar la conductividad térmica a las dos temperaturas, 120 grados centígrados y 50 grados centígrados, y hacer un promedio. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar una conductividad térmica
promediada entre esas dos temperaturas y colocarla en este lugar. Otra forma sería, si yo conozco la funcionalidad, si dispongo de una funcionalidad con la temperatura de la conductividad térmica, en algunas situaciones existen estas funcionalidades así de la conductividad en función del tiempo, de la temperatura, podré utilizar una conductividad térmica promedio, que va a ser igual a la conductividad térmica, la integro en la temperatura y luego la promedio en el rango de temperatura. Y acá tendría que poner entre 50 y 120 grados, entre 50 y 120 grados. Y este valor de la conductividad sería el valor promedio a lo largo de mi problema. Entonces, cuando tenemos que usar la ecuación esta general que usamos acá, usan una conductividad térmica que no varía con la temperatura, porque estamos hablando de Fourier. Pero cuando tenemos que buscar la información, tenemos que poner una conductividad que sea representativa de nuestro sistema. En nuestro caso era dato, pero si no lo tuviéramos como dato, podemos utilizar un promedio de la conductividad evaluada en los puntos extremos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Otra cosa que ustedes tienen que ver, cuando evalúan propiedades, siempre tienen que dejar, utilizando la resolución de un problema, tienen que evaluar una propiedad, tienen que contar cuál es la fuente de información de esa propiedad utilizada. Bueno, entonces, teniendo la conductividad térmica resuelta y la ecuación que tenemos que resolver, simplemente nos quedaría integrar nuestra expresión. ¿Cómo nos queda la expresión? Nos va a quedar que esto va a ser la derivada. Tengo que poner el lapicito. Pero se me fue. Ahora voy al lapicito. ¿Dónde estás? Acá está el lapicito. Entonces me va a quedar la expresión, nos va a quedar la derivada respecto de x de quién, de la parcial de t respecto de x. Esta es la forma de escribir la derivada segunda de la expresión igual a k por k1. Todo esto es igual a 0. Entonces, el primer paso que nos va a quedar va a ser que la derivada de t respecto de x es igual a una constante de integración. Y como segundo paso volvemos a integrar nuevamente y nos va a quedar que la temperatura va a ser una ecuación que va a ser C1 por diferencial de x integral más una constante de integración. Y acá nos queda la expresión del perfil de temperatura. ¿Qué vamos a necesitar acá? Condiciones de contorno. Condiciones de temperatura que ya están dadas en el enunciado del problema. Y estas condiciones son temperatura T1 y T2. ¿Cómo se obtienen los valores de las constantes? Simplemente reemplazando. Ahora lo hacemos. Este es uno de los casos más sencillos de resolución de perfiles, donde tenemos que, entonces va a ser T1, reemplazamos la condición 1 en, ¿dónde? En x igual a 0, entonces va a ser 0 por x más, perdón, esto es C1. Entonces, de esta primera expresión yo obtengo de que C2 es igual a la constante T2. ¿Entendió lo que hice? En la expresión, la ecuación general del perfil de temperatura, reemplazo el valor de x igual a 0, en t, hice lío. Acá es T1. Perdón. ¿De dónde iba a sacar T2? Si era T1 ahí. ¿Sí?
Entonces ahora ya sabemos que la constante C2 es igual a T1. Con esa ecuación ahora reemplazamos en la misma ecuación del perfil de velocidades conocido C2, podemos encontrar cuánto vale C1. Entonces, cuando T de X es igual a T2, X vale XL por C1 más C2, pero C2 ya sabemos que vale T1, entonces nos queda acá. De esta expresión podemos obtener cuánto vale la constante de integración, y va a ser igual a T2 menos T1 sobre la distancia, XL. Y ya de esta forma obtuvimos, con las dos condiciones de contorno que utilizamos, la constante C2 y la constante C1. Ahora lo único que nos va a faltar es escribir el perfil de temperatura. Lo vamos a escribir por otro lado. Acá vamos a poner. Entonces el perfil de temperatura T de X va a ser igual a C1, que es... No se ve un cuerno ahí. Esperen un cachito. Vamos a buscar. Lo vamos a escribir en este sector, así queda más pollo, más momollo. Tenemos la pluma, vamos a escribir, entonces nos va a quedar que la temperatura, el perfil de temperatura, va a ser igual a C1. ¿Cuánto vale C1? Este cociente. T2 menos T1 dividido XL. ¿Por quién? Por la variable X. Más C2. Y C2 ya vimos que era T1. Y esta es la forma terminada del perfil de temperatura. Una vez que uno termina el perfil de temperatura y dice, bueno, este es el perfil. ¿Qué es lo que sabíamos hacer en cantidad de movimiento? Una vez que uno llega al perfil de temperatura, tiene que verificar que ese perfil de temperatura cumpla mínimamente las condiciones de contorno, las condiciones del enunciado del problema. ¿Qué condición podríamos verificar? Por ejemplo, que en X igual a 0, el valor de la temperatura sea igual a T1. Reemplazando, nosotros venimos acá, reemplazamos acá por 0, 0 por todo este paquete nos queda 0, T en X igual a 0 es T1. Verifica la condición. Y la otra condición en T2 es que en X igual a XL, estas XL se cancelan, es en el otro extremo, y nos queda T2 menos T1 más T1, nos queda que la temperatura es T2. Es decir, que este perfil de temperatura cumple el requisito de las condiciones de contorno, verifica nuestras condiciones, así como que tendríamos como una especie de aprobado del perfil de temperatura. La otra condición, entonces ya lo que nos quedaría es representar gráficamente este perfil, que tendríamos que ir a una gráfica, podríamos hacerlo en Markdown o en papel y lápiz, donde vamos a graficar temperatura en función de X, y dadas las dos temperaturas tendremos una temperatura de 120 grados y la otra temperatura de 50, y ahí chiqui, ese es nuestro perfil de temperatura. Y con esto tendríamos evaluado lo que nos pedían en la parte A. No. ¿Qué nos pide en la parte A? La variación de la temperatura dentro de la pared, ya lo conseguimos. Y el valor y evaluar la temperatura en una determinada posición, ¿cómo lo haríamos? Acá nos pide una determinada espesor. Entonces, lo único que nos queda es reemplazar en X, la pluma va a poner otro color, este X que está acá, reemplazar por el valor de 0,1, entonces este valor que está acá, lo reemplazamos acá, y simplemente hacer la cuenta y nos va a dar cuánto va a valer el valor en esta determinada posición. ¿Qué es de intuir? La temperatura en X igual a 0,1 metros, más o menos a la mitad de la placa, que no me salió dibujada justo a la mitad. ¿Será mayor que 120 grados? ¿Será menor que 120? ¿Será más chiquita que 50?
intuyen ustedes que va a pasar con la temperatura a la mitad de la placa? ¿Me escuchan? Bueno, lógicamente, la temperatura en la mitad de la placa va a tener que ser sí o sí inferior. Esperen que se me fue, chiqui, acá está. Va a ser inferior, se va a encontrar, va a ser una temperatura intermedia entre 120 y 50. Haciendo un pasito a paso, rapidito, lo que fuimos haciendo es la ecuación que siempre partimos del esquema, repasando a ver cómo es la estrategia nuestra de resolución de este tipo de problemas. Hacer el esquema, plantear la ecuación general en las coordenadas que sean acordes a nuestra forma. Una vez que hacemos eso, se hace el análisis de qué términos se anulan y cuáles no, y nos queda la ecuación diferencial. Una vez que tenemos la ecuación diferencial, empezamos a integrar, como se ve acá cada paso, en forma indefinida, fue en este caso, pero podríamos haberlo hecho en forma definida, es decir, utilizar las integrales con los límites desconocidos. Y una vez que tenemos la expresión en función de las constantes de integración, aplicar las condiciones de frontera. En este caso, las condiciones de frontera que habíamos utilizado eran dos condiciones de temperatura. Acá se muestra la resolución del problema, donde se ve el perfil de temperatura que nosotros hallamos. Fíjense, la pendiente de la recta. Acá es la diferencia de temperatura sobre el espesor. Y acá simplemente utilizando MATLAB, sustituimos el valor de la posición de X justo en la mitad, en 0,1, y evaluamos cuánto vale la temperatura. ¿Por qué sale 358? Bueno, porque 358 está dado en grados Kelvin. Pero tendríamos que ver, bueno, después lo vamos a pasar a ver que se me fue. Chiqui, la temperatura. Y la última cosa que nos quedaba evaluar en nuestro proceso, bueno, fíjense, con respecto al valor de la temperatura, para dar respuesta a qué temperatura íbamos a tener a la mitad de una posición de 0,1. No iba a ser ni más grande que el extremo superior, ni menor, ni más chiquita que los 50 grados. Se encuentra en un punto medio, 358. Y por último, lo que nos faltaba era, conocido el perfil de temperatura, si yo podía calcular el calor. El calor simplemente integrando la expresión de Fourier entre los dos extremos que nosotros conocemos y conocida la conductividad del material, obtenemos el calor, que es simplemente hacer esta cuenta, la diferencia de temperaturas y el espesor. El calor que nos da es un calor con signo positivo, es decir, un calor que va de la zona de alta temperatura a la de baja temperatura, y ahí está fluyendo el calor. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo, a ver cómo vamos, 10 y 5, ya los abandono. Simplemente es mostrar que no solamente, acá son distintos ejemplos donde se ven distintas condiciones de contorno en una pared plana con distintas condiciones de contorno. Acá, por ejemplo, en el caso A, tenemos una condición de contorno de flujo y de temperatura. Dos condiciones de contorno para resolver un perfil de temperaturas en la pared plana, que necesitamos dos condiciones de contorno. En este otro caso, en el caso B, las condiciones de contorno son los flujos en cada una de las caras. Tenemos dos condiciones de contorno. Y acá también puede ser que esos flujos sean distintos, como es en el caso B, o que sean iguales. Todas las condiciones de contorno servirán para calcular, para poder evaluar los perfiles de temperatura. Y por último, bueno, después lo que íbamos a tratar de llegar era hacer un ejemplo en coordenada cilíndrica, pero lo vamos a trabajar la próxima clase. Bueno, nos estamos viendo. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Bueno, profe, hasta mañana. Nos vemos esta mañana. Chao, hasta mañana.